Y bueno, en este bloque, en este último bloque de la tarde, que hemos dejado lo mejor para combatir el sueño, bueno, realmente vamos a intentar hablar un poco de un ámbito que hemos hablado poco durante la mañana, que es la tecnología, los manejos, sí, y otras actividades interesantes relacionadas con cualquier explotación. La primera ponencia a cargo de Miguel Ángel Gómez de la Universidad de Almería y también director técnico de la Asociación Albelal, que está en Granada, Almería y Murcia. Sí va a hablar del último de los elementos de manejo agronómico que nos hemos dejado un poco en el tintero, que es hablar un poco de la cosecha de agua y de la lucha contra la erosión. Como sabéis, en ese territorio, en el sureste de la península, la erosión y la cosecha de agua son críticos porque llueve poco y porque llueve de una manera que se lleva todo por delante. Así que sin más dejo a Miguel Ángel Gómez con la palabra y muchísimas gracias por haber venido y por estar aquí. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y en primer lugar agradecer a la Fundación Agroecosistema que hayamos estado esta tarde aquí. Bueno, yo voy a intentar ser lo más activo posible porque creo que es la peor hora después del vino, pero bueno. Como bien dice Jerónimo, yo mis últimos 15 años lo he desarrollado en la Universidad de Almería como investigador y actualmente pues soy el responsable de Agricultura Regenerativa en Albelal. Albelal es una iniciativa que surgió en el 2015 y es una entidad que fomenta la agricultura regenerativa en el sureste español. Se está extendiendo a otras partes del territorio nacional, pero fundamentalmente a día de hoy allí tenemos un entorno de 100.000 hectáreas de cultivo de almendro, de las cuales ya el 50% son ecológicas. Pero tenemos unos graves problemas que ahora os iré diciendo. Y, como digo, el objetivo que tiene es regenerar el suelo agrícola, es decir, mejorar la fertilidad de los suelos, el paisaje, restaurar el paisaje, pero siempre, como os ha dicho esta mañana, con casos de negocio. Tenemos que buscar el equilibrio entre rentabilidad y sostenibilidad. Mientras no encontremos ese equilibrio entre rentabilidad y sostenibilidad, no llegaremos a largo plazo. Para no entretenerme mucho, en las zonas de trabajo de la asociación, pues lo dividimos en 3 zonas, que serían la zona natural, en la que se hace esa restauración de paisaje, la zona combinada o zona agrícola y la zona económica, los entornos, digamos, industriales o los municipios propiamente dichos. Bueno, ahí tendríais una representación de cualquier territorio, de cualquiera una de las 3 zonas. No sé si se escucha bien o tengo que acercarme mucho. ¿Sí? Bueno, para que veáis yo, mi exposición va a ser plantearos los problemas de degradación de suelo y situación actual, que ya se han dado esta mañana pinceladas por otros compañeros míos, la importancia que tiene la conservación de ese suelo agrícola y de los contenidos de materia orgánica y, finalmente, unas pinceladas de manejo o de varias técnicas de cosecha de agua y de reducción de la erosión, que fue lo que Jero quería que se tratara un poco. Bueno, esto puede ser una estampa de cualquier plantación de almendro que podamos tener hoy en la península ibérica. Como veis, parece un desierto de almendro. No hay más allá de otra planta que no sea el cultivo de almendro, un monocultivo. Pero bueno, eso es un cultivo de almendro, pero que aquí os puedo enseñar otro, como puede ser de cualquier parte de las más de 2 millones de hectáreas que tenemos de olivar. Siempre se ha virado de una visión meramente productivista y de un monocultivo y solo la planta que nos va a dar el rendimiento, sin más allá, como mi compañero anteriormente os ha dicho, de temas de biodiversidad, etcétera. Y como digo, tanto en las plantaciones antiguas como en las nuevas, eso es la visión general. Por supuesto, no es bueno generalizar, ya hay plantaciones tanto en convencional como ecológico que ya tienen cubierta vegetal y van manejándolo, pero en el general de la superficie, las plantaciones se están planteando a día de hoy así. Digamos, suelos completamente desnudos, suelos completamente desprovistos de cualquier vegetación, que no sea el cultivo principal. ¿Esto qué está ocasionando? Y en muchos cultivos el excesivo laboreo que se está haciendo, que estamos perdiendo la capacidad de infiltrar el agua. Es decir,
esa capacidad que tiene el suelo la estamos perdiendo con esa roturación y tener ese perfil de suelo completamente mullido, que ocasiona el resto de problemas, una excesiva mineralización de la materia orgánica, una baja incorporación de materia orgánica, compactación, etcétera, etcétera, que ocasiona esa erosión y esos escenarios que os puedo estar mostrando. Aquí podéis, como digo, pues podéis tener una finca de cultivo de almendro y eso está a día de hoy certificado como ecológico. Fijaros, todo el dinero que pueda estar aportando este agricultor con insumos ecológicos lo está perdiendo. Hemos llegado ya a la suela de labor, es decir, toda la capa de suelo fértil la está perdiendo a día de hoy. Fijaros, otra finca igual, es decir, a mí a día de hoy esto me produce ya no tristeza, sino pavor, porque si un agricultor pierde su suelo, pierde todo su potencial de desarrollo económico. Para dar unos datos de las pérdidas de suelo, aquí en la provincia de Almería, pues fijaros, como agricultores que muchos de vosotros sois, las cantidades de toneladas por hectárea y año que se pierden, en función, por supuesto, de cada municipio, de la pendiente y demás. Pero ahí tenéis unos datos de la provincia de Almería. Otros datos de la provincia de Granada, por supuesto, es que no se ve en el puntero, pero si os dais cuenta, el municipio de la provincia de Granada que mayores pérdidas puede ocasionar llega a tener 136 toneladas por hectárea y año. Evidentemente eso está en la Alpujarra granadina. Y el que menos, 1,66, que está en llano. Pero aun estando en una superficie llana, aún así se pierde suelo. Y bueno, aquí esto fue de ayer en Ciudad Real, que aun siendo la zona más llana de España, aún así también son pérdidas muy pequeñas, pero aún así siempre se pierde suelo. En definitiva, que esta mañana ya lo ha dicho Ana Digón, porque yo se lo he dicho muchas veces ya y ya creo que se le ha quedado, fijaros, los 2 milímetros, aunque sea imperceptible para nosotros, anualmente podemos llegar a estar perdiendo 2 milímetros de la capa de suelo más fértil. Y bueno, la media anual en España pues está en 24 toneladas por hectárea y año. Unos, como veis, pierden mucho más y otros pierden menos. Pero eso sería la media. Y ya no es solo la erosión hídrica ocasionada por las lluvias, que pueden ser torrenciales y cada vez están más mal distribuidas, sino que también hay importante erosión eólica. Cuando tenemos los suelos completamente desprovistos de vegetación, completamente mullidos como si fuera arena de playa, nos viene un pequeño remolino y parece como si lo que tuviéramos ahí era una cantera. Y ahí no hay ninguna cantera, ahí es lo que hay un cultivo leñoso manejado con excesivo laboreo. Bueno, en definitiva, estamos llegando a una degradación de los suelos y en prospecciones que ha hecho la Asociación Alvelal en más de 200 muestras de suelo, más del 46% de ellas no llega al nivel del 1% de materia orgánica. Ahí ya empezamos el inicio de la degradación de los suelos. Entonces, es un factor clave la materia orgánica. Y esto, como digo, eso no es ni está en otro continente ni nada, eso lo tenemos en el sureste español. Eso son imágenes tanto de la provincia de Granada como de la provincia de Almería. Entonces, como digo, pues no se ha tenido en cuenta nunca ni la conservación, ni la salud, ni la biodiversidad, como se ha comentado esta mañana. Y al suelo, de aquí para atrás, lo hemos considerado como un mero contenedor, donde le aplicábamos agua y nutrientes, pero no hemos tenido en cuenta, o ahora se está empezando a tener en cuenta, aunque ya hace muchos años lo hablábamos algunos, la salud. El suelo es un ente vivo y como ello hay que cuidarlo. Bueno, esto sería la situación, ¿no?, de una finca. Esto, por ejemplo, una finca de la provincia de Córdoba. Pues bueno, como veis, una gran finca de más de 700 hectáreas, que, como puede ser cualquier otra finca representativa, que si no se hace un manejo apropiado del suelo en cuanto a reducir la erosión, pues luego podemos tener esta escena agua abajo en las vaguadas. O quisiera reflejaros esta finca, que eso son dos fincas. La finca de la izquierda es una finca convencional y la finca de la derecha es una finca en agricultura regenerativa manejada por la Asociación Alvelal, por mí mismo. Donde aquí, como veis, el agua, ahí no hay ninguna práctica ni hay nada de Photoshop, sino ambas fincas recibieron el mismo agua. La finca de la izquierda, veis las cárcavas que ocasiona, y la finca de la derecha no tiene ninguna cárcava.
En los territorios, cuando vamos, los agricultores se pelean porque en su pueblo es el municipio donde menos llueve, donde menos agua recibe. Sí, es verdad que cada vez tenemos menos lluvia y mal distribuida, pero también nosotros no somos o no tenemos la capacidad, con los manejos que hacemos, de aprovechar todo el agua que nos llega a nuestras fincas. Yo os animo a que en una tormenta que haya podido venir en el mes de julio o agosto, que los suelos tienen un gran estrés hídrico, hagáis una calicata después de la lluvia y si el manejo es en excesivo laboreo, seguramente más de 3-4 centímetros el agua no ha profundizado y hay un estrés hídrico. Es decir, tiene una necesidad de agua ese suelo. Pues esa finca, cambiándole la dirección de laboreo, incorporándole materia orgánica, haciendo una combinación con abonos verdes y cubierta vegetal, se consigue, por supuesto hay pequeñas cárcavas, pero conseguimos que por lo menos el agua de lluvia no salga de esa finca. En definitiva, de las cuatro prácticas que un poco voy a hablar rápidamente son los abonos verdes o cubiertas vegetales, las zanjas de infiltración o swale, como es su término en inglés, y para almacenamiento de agua, las charcas de biodiversidad, que tienen un objetivo doble, ¿no?, como un oasis de biodiversidad para fomento de esa biodiversidad, pero a la misma vez capturan agua y nutrientes y permiten su infiltración para recarga de acuíferos. En cuanto a las cubiertas vegetales, pues bueno, esa foto ya la había puesto anteriormente, deciros, y lo pongo con datos experimentales contrastados y realizados por nosotros mismos, podéis ver cómo... ¿me escucháis así? Un momento para señalaros. La línea de abajo sería, sería la humedad en el suelo en una finca con cubierta vegetal, frente a la del laboreo. Y los histogramas azules corresponderían a la precipitación. Podéis fijaros cómo en el mismo día, en el mismo momento que está lloviendo, en ese episodio de lluvia, cómo la humedad en ese perfil del suelo, a esa profundidad, se incrementa vertiginosamente en el mismo día de lluvia. Sin embargo, en el laboreo hay un desfase de varios días hasta que se incrementa esa humedad. ¿Por qué? Porque el agua se ha quedado en superficie y no se está infiltrando. Esto a 25 centímetros de profundidad. Y esta es el mismo sitio, el mismo punto, solo que a 45 centímetros. Lo que os decía, ¿veis cómo en el laboreo se incrementa en el mismo día? A 45 centímetros está llegando ya, a 45 centímetros ya está llegando el agua en el mismo día que llueve, frente al laboreo donde tarda días. Entonces, si una superficie es llana, se estará quedando en superficie, pero si con una ligera pendiente, ahí ya es donde estamos generando la escorrentía. Y os voy a poner un pequeño vídeo que es de una finca en Alicante de caqui, donde podéis ver a la izquierda una finca manejada de forma convencional, sin cubierta vegetal, ¿veis?, en un episodio de lluvia, donde el agua está completamente encharcada con todos los problemas patológicos de suelo que eso puede ocasionar, de citóstora, por ejemplo, y a la derecha la finca ecológica con su cubierta vegetal. El agua ha caído la misma. En una finca no se infiltra y la de la derecha sí. Incluso ya en olivares muchos agricultores aplican o añaden o establecen cubierta vegetal, ya no por todas las mejoras que tenga, sino simplemente porque, como vosotros sabéis, el olivar se recoge en temporada de invierno donde llueve. Fincas que tienen cubierta vegetal pueden seguir la cuadrilla a trabajar frente a los que están en no laboreo con herbicidas, que a lo mejor tienen que atrasarlo 15 días. Esa era la misma finca que os decía, y aquí tenéis las franjas de cubierta vegetal que se hacen en las calles, y evidentemente, fijaros, eso está en una ladera, pues la cubierta vegetal va frenando, digamos, y reduciendo la velocidad o la energía cinética, ¿no?, que va cogiendo el agua abajo. Ahí tenéis la finca donde se le establecieron franjas de cubierta vegetal. La otra técnica que puede usarse para reducir la erosión e infiltrar el agua de lluvia serían las zanjas de infiltración. Fijaros, no sé cómo vamos de tiempo, que todavía queda, ¿no? Venga. Bueno, aquí tenéis las zanjas de infiltración en una finca que tiene más de 60 hectáreas de almendro. Esas zanjas de infiltración
permiten que reducir la erosión y a la misma vez repartir el agua a esa misma cota. El agua que puede venir por aquí llega a esa zanja y se distribuye longitudinalmente por esa zanja, infiltrándose el agua y a la misma vez reduciendo la erosión. Bueno, lo mismo en esa misma finca, solo que en la parte con cereal. Eso está en el municipio de Chiribés, en la provincia de Almería. Lo mismo, en distintas épocas del año. Y esto, aparte de esta otra finca cercana, en la cual, aparte de las zanjas de infiltración, lo que se hizo fue un diseño ya de nueva plantación en curvas de nivel. Y, aparte de las curvas de nivel, se hicieron unas charcas de biodiversidad y de captación de sedimentos. Como podéis ver a la derecha, en ese cerro, en esa montaña, eso, si estamos diciendo que en un día llueven a lo mejor 50 o 60 litros, eso tiene una cuenca que recibe muchísima agua en un día. Y ahí tenía un pequeño barranco donde el agua erosionaba y a la misma vez ese agua no se aprovechaba. Pues se hicieron desde aquí hasta allí 8 o 9 microcharcas que lo que realizaban, o su objetivo es, por un lado, como os digo, reducir esa erosión y a la misma vez sirve de charcas de biodiversidad y infiltrar ese agua para recargar acuíferos. Es la misma finca, solo que en otra perspectiva. Fijaros cómo están realizadas las plantaciones antiguas, digamos, a línea perpendicular, digamos, para supuestamente facilitarnos con el GPS perpendiculares al camino, y esta finca, si no se hubiese hecho ese diseño, pues se hubiera plantado igual que la finca de la derecha, las líneas perpendiculares al camino. Pero no, en esta finca se hizo un diseño en curva de nivel y, aparte de todas las líneas de plantación de almendro a curva de nivel, con sus zanjas de infiltración sucesivas. Aquí lo tenéis, cómo estaba la finca en el año 2018 y cómo está la finca a día de hoy, integrando, como digo, ya un manejo holístico en el que se integra las zanjas de infiltración, la plantación en diseño en curva de nivel y, aparte, se le establece cubierta vegetal. Y incluso en esas zanjas de infiltración se están utilizando también como setos de biodiversidad. Esta otra finca de cereal, en el noroeste de Murcia, donde igualmente antes se sembraba ahí el cereal y, como podéis, en la vaguada, os podéis imaginar, cuando llovía y recogía el agua, pues al final esta era la cañada, donde progresivamente ahí tendríamos erosión y, bueno, sería la que más recibe los sedimentos, los nutrientes y donde se podría desarrollar algo de cereal, pero en las partes más altas el cereal no llega más ni a desarrollarse, porque estamos hablando de menos de 1.000 kilos. Pues de esa forma ya se está mejorando y, como digo, reducimos erosión y hacemos un reparto del agua. Y finalmente los aterrazamientos y balsas de sedimentos, que ya estábamos hablando. Los aterrazamientos no es nada nuevo. Esa, por ejemplo, es una de las fincas de mi propiedad. Y esos aterrazamientos no son de ahora, porque a día de hoy es una técnica muy costosa. Esos aterrazamientos ya vienen de tiempos de los romanos y luego más bien de los árabes. Pero, claro, esa metodología o esas técnicas, pues es verdad que a día de hoy son muy costosas de hacer, pero sí creo que es fundamental que donde ya están se mantengan, manteniendo esas terrazas con piedra seca y demás, pero creo que es una obligación nuestra de mantener ese patrimonio y de mantenerlo y, por supuesto, el beneficio que tiene. Es verdad que esto es otra actuación de un socio, evidentemente eso, pues a día de hoy, como digo, requiere de una gran inversión, que habría que ver el equilibrio, pero bueno, se hizo y ahí lo tenéis. Pero bueno, es otra metodología más a realizar. Y esta es otra, que como vamos poco de tiempo no la vamos a explicar, pero como veis, hay una combinación entre aterrazamiento, charcas de sedimentos y una zanja de infiltración, que está interconectada las charcas con la zanja. Entonces, toda el agua la recoge y luego se infiltra poco a poco. Bueno, aquí serían las charcas, no, esa sería la charca, esta sería otra, etcétera, etcétera. Y esto ya como un manejo integral de combinación de todas las prácticas, pues lo simulamos en este vídeo.
que aglutina un poco todo lo que se viene hablando también durante la jornada de hoy. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Y simplemente como reflexión, pues decir que este tipo de prácticas no hay una receta única. Este tipo de técnicas hay que hacerlas con un asesoramiento específico en función de la tipología de finca y de las necesidades a cubrir y poco más. Y muchas gracias. Genial. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos un poco el ritmo, ¿vale? La próxima... Bueno, primero muchas gracias Miguel Ángel y la próxima presentación viene a cargo de Adrián Ferrero de la empresa Biome Makers. No. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos a cambiar un poquito el tercio, yo creo. Toca hablar de agricultura ecológica o de procesos ecológicos en el campo desde otra perspectiva, ¿vale? Más desde el punto de vista de la tecnología digital o cómo la tecnología digital nos puede ayudar a comprender estos procesos que están ocurriendo, ¿vale? Yo soy cofundador y CEO de Biome Makers. Biome Makers es una empresa que fundamos dos españoles en Silicon Valley hace 6 años, pues básicamente para conseguir desarrollar una tecnología que permitiera a los agricultores entender, o mejor dicho, conectar con lo que pasa en la tierra, lo que pasa en el campo, con esos procesos biológicos que sabemos que están ocurriendo y que hasta ahora no hemos sido capaces de observar, de medir o incluso de identificar. Teníamos un instinto de que estaba pasando, pero cómo estaba sucediendo y cómo esto nos estaba impactando en nuestros cultivos, ahí es donde nosotros quisimos aportar un valor. Empezamos hace 6 años, hoy trabajamos en 40 países, tenemos 1.200 clientes, tenemos la mayor base de datos de referencias de microbiomas de suelo agrícola de todo el mundo. En nuestra base de datos tenemos registradas más de 7,7 millones de unidades taxonómicas, distintos microorganismos, sabiendo que muchos de ellos todavía no tienen nombre, porque de hecho lo que hemos sido capaces de nombrar los humanos es aproximadamente 500.000, 350.000 bacterias y unas 150.000 especies de hongos. ¿Vale? Con eso, como una breve introducción y, bueno, pues yo creo que también para aprovechar el tiempo y demás, os pongo un poco en contexto. Por cierto, la presentación está en inglés, no pasa nada, es que llegué la semana pasada de California, no es muy importante, os lo voy a ir contando. Vamos a empezar un poco observando a nivel macro cuáles son los retos que tiene la agricultura o las demandas que tiene ahora mismo el sector. Pues básicamente, lo comentaba esta mañana, tenemos una población que crece. Una población que crece y que supone que la agricultura, el sector primario, tiene que seguir incrementando. Comentaba esta mañana Gustavo que necesitamos un 70% más de comida para llegar a cubrir esa demanda. Bueno, la realidad es que hoy estamos perdiendo en torno a un 30% de la producción por problemas biológicos, por problemas de manejo, y hemos visto un montón de ejemplos de cómo podríamos ir mejorando esas producciones si empezamos a accionar todo este conocimiento en torno a la biología del campo en nuestro beneficio. Además, aquí se da una variable, cada vez hay menos suelo disponible. En los últimos 40 años hemos perdido un tercio, que no es poco, de tierra cultivable en todo el planeta. O sea, que es que tenemos que cambiar algo, ¿vale? Porque el 95% de nuestra comida viene directa o indirectamente del suelo. Y estos son datos que son públicos, son conocidos, o sea que realmente aquí tenemos un reto importante, y más en la coyuntura que tenemos ahora mismo. Precios de fertilización subiendo por distintas razones, a lo mejor a nosotros nos toca menos por el régimen en el que estamos, ¿no? Pero ese reto está sin duda ahí, y una presión continua de mejor calidad y mayor producción. Por otro lado, tenemos el reto del cambio climático. Yo creo que ya nadie pone en duda si hay o no hay. La realidad es que algo está pasando. Y se ha culpado a la agricultura de ser uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero. Pero la realidad es que al mismo tiempo la agricultura es en quien confiamos para que sea quien ayude a secuestrar todo el carbono que hemos estado emitiendo durante estos años.
Y esto abre una oportunidad de negocio muy interesante. Ya se empieza a hablar de créditos del carbono. Créditos del carbono que de alguna manera se van a compensar, pues seguramente por unas futuras disminuciones de la PAC, ¿no? Pues si somos capaces de demostrar que nuestra actividad realmente es positiva para el medio ambiente, y algunos agricultores tienen actividades mucho más positivas que otros, ahí es donde vamos a poder, pues, ofrecer ese crédito negativo de carbono a otras industrias que lo necesitan porque contaminan, porque son entidades que realmente, pues, emiten carbono, ¿vale? Estos son los retos a los que nos enfrentamos. ¿Y dónde está la solución? Pues lo decíamos, la biología. ¿Y qué es lo más importante? Pues hemos oído hablar ya de suelo, fertilidad del suelo, salud del suelo, ¿vale? ¿Qué concepto? Salud del suelo. Hasta ahora hemos entendido el suelo desde una perspectiva físico-química, principalmente. Estructuras, pHs, pero esto es algo que sostiene el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Solo lo que está vivo puede estar sano. Entonces hay que empezar a mirar a la vida del suelo. Y ahí tenemos un biomarcador natural, que es la comunidad de microorganismos, todas las bacterias y todos los hongos que pueblan el suelo. Estamos hablando de cientos de millones de especies y de células que tenemos por ahí repartidas y que realmente son sensibles a todo lo que hacemos en el campo. Entonces nos toca aprender a leerlos adecuadamente y, por otro lado, juegan un papel fundamental en los procesos relacionados con el crecimiento de las plantas, sin duda, ¿vale? Hoy tenemos una tecnología que se llama secuenciación masiva de ADN que nos permite conseguir perfiles completos de hongos y bacterias de una vez. Es como sacarles una foto. A través de su ADN somos capaces de ir clasificando e identificando cada uno de ellos. Las técnicas tradicionales de microbiología pues llegaban al 1% de la población, o sea, perdíamos mucha información. Bueno, la tecnología va avanzando y lo que nos toca es utilizarlo. Pero tener simplemente esta información no es suficiente. Hay que desarrollar la máquina que sea capaz de procesar esa cantidad ingente de datos. He dicho cientos de millones. Bueno, es que hay muchísima información por cada gramo de suelo cuando tiene que ver con bacterias y hongos. Bueno, pues eso es lo que hemos hecho en Biomakers, por ejemplo. Y hay muchos más desarrollos en este sentido que lo que permiten o lo que buscan o persiguen es hacer una interpretación de esta comunidad, de este ecosistema. Como decía, como biomarcador y para entender también su papel, su rol, su función, ¿vale? ¿Cuál es la funcionalidad de esta comunidad? ¿Cómo van a movilizar los nutrientes? ¿Cómo van a predisponer a enfermedades? ¿Cómo van a proteger ante enfermedades? Porque no todas las bacterias son malas, esto es algo que de alguna manera se nos ha metido, pero tenemos ahí pues una comunidad en equilibrio. Si rompemos ese equilibrio, va a pasar cosas. Algunas nos van a ayudar a subir la producción, otras a lo mejor no tanto, otras nos van a generar riesgos. Bueno, pues esto es un poco la idea. Y además, tener en cuenta las relaciones ecológicas de esta comunidad. No por tener un patógeno, tengo un gran riesgo de enfermedad de ese patógeno o provocada por ese patógeno. Si preguntáramos dónde nos vamos a encontrar un entorno, un ambiente donde más probablemente nos vayamos a enfermar, pues en aquel lugar donde menor biodiversidad de patógenos vamos a encontrar, que es un hospital. ¿Por qué? Porque esos patógenos han generado unas resistencias. Entonces, muchas veces hay que añadir esta variable de ecología para entender mejor esta parte de riesgos. La ecología computacional no es algo nuevo. Nosotros hemos publicado un paper en una de las revistas de microbiología más prestigiosas de todo el mundo, básicamente demostrando que se puede aplicar lo que se llama la teoría de redes, lo que usa Facebook para entender y predecir las conductas de los individuos, cómo estamos conectados entre nosotros, ¿vale? Hoy estamos todos aquí, entonces ya tenemos nodos, seguramente tenemos amigos comunes del gimnasio, de un bar, ¿vale? Pues cómo podemos entender a esa comunidad, esa red. Y aquí veis los distintos modelos, 5 minutos, los distintos modelos que se plantean. El convencional es una comunidad muy especializada, pero también al mismo tiempo sensible, frágil. Si hay un cambio, los nodos se van a romper y se van a producir desequilibrios. Cuando nos movemos a una red un poquito más salvaje, entonces ya encontramos sistemas mucho más resilientes, es el concepto. Ojo, aquí estamos hablando de ecología sostenibilidad, no estamos hablando de productividad, ¿vale? Si esto nos lo llevamos a la base de datos que tenemos, somos capaces de clasificar
cada muestra de suelo en función de la calidad biológica del suelo, es decir, una métrica fiable de sostenibilidad y objetiva. ¿Vale? Aquí no vamos diciendo si alguien hace o no hace. Gustavo también hablaba del fraude. Me ha gustado mucho esa charla, por cierto. Justamente aquí tenemos una herramienta de evaluar el fraude. Y lo que sí que hemos definido son como distintos tramos que en función del tipo de prácticas, porque hemos correlacionado ahí, pues nos dan unos rangos de sostenibilidad. Y esto es muy interesante de cara a planificar o a monitorizar lo que vamos haciendo y qué impacto está teniendo en nuestro ecosistema. Como veis, sigue un poco la parte de la eficiencia energética de los electrodomésticos. Pero la pregunta es, una vez que sé dónde estoy y me pongo un objetivo, estoy en 65 puntos, quiero llegar a 72, ¿qué hago? Pues conocer básicamente todas las rutas metabólicas. ¿Vale? Hoy hay pues, la tecnología Bicrop nos permite llegar, y no se ve muy bien, a ese nivel de detalle. Cómo el suelo está movilizando el nitrógeno en sus distintas rutas y, al final, qué es lo que va a llegar a la planta. Cómo de activo está ese canal, ese metabolismo del suelo, pero no solo el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, carbono, zinc, magnesio, todos los que son de alguna manera relevantes o que nos han dicho nuestros clientes que quieren conocer. Y lo que nos hemos encontrado también es cuando tenemos un desequilibrio, cómo restauro ese equilibrio, cómo potencio, cómo desbloqueo algo. Nos dimos cuenta que es que hay un completo desconocimiento de los insumos, qué efecto tienen. No hablamos de certificación, hablamos de qué hacen. Y aquí, pues básicamente, haciendo este análisis con una metodología de control tratado, es una prueba de campo con determinada resolución, somos capaces de saber qué hacen esto. ¿Por qué? Porque lo que queremos al final es, una vez que analizamos un suelo, ser capaces de saber cuál es la solución, sea un producto, sea una práctica, sea lo que sea, que más encaje y más va a ayudar a ese cultivo. Y tengo un par de casos, y con esto ya 3 concretamente acabo, de cultivos que son especialmente relevantes pues aquí para la provincia de Cádiz, ¿no? Tenemos aquí un olivar que tiene distintas zonas de rendimiento. Entonces, nosotros cuando analizamos esto, cada vertical es una muestra, entonces hay 3 réplicas. Tenemos una zona de alto rendimiento, que es el perfil de la izquierda, y de bajo rendimiento, que es el de la derecha. Los colores azules significan mucha intensidad del metabolismo, de la ruta metabólica, ¿vale? De los microbios haciendo eso. La movilización, no medimos los químicos, lo que medimos es eso, la actividad biológica relacionada con cada uno de ellos. Los amarillos es lo contrario, bloqueos normalmente. Y hay una escala de colores muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto, y comparamos con nuestra base de datos. Y ahí veis perfectamente, y he señalado cómo cambian los perfiles en distintas épocas, cuando el cultivo se activa, y en la zona de bajo rendimiento, dónde están, sobre todo en fósforo y potasio, los bloqueos. ¿Cómo restauro eso? Bueno, pues ahora deberemos de probar distintas enmiendas. No necesariamente voy a tener que poner ahí el compuesto, porque si tengo un bloqueo biológico, lo que tengo que trabajar es la biología, las soluciones que hemos estado escuchando toda la mañana. En viñedo, también una comparación entre distintos tipos de prácticas y la monitorización, que yo creo que esto le interesa a mucha gente, sobre todo si estamos ya a medio camino o al final, o necesitamos seguir diferenciándonos. Me voy específicamente a los grupos, que es de biodiversidad, funcionalidad y resistencia. La funcionalidad, ahí vemos diferencias. ¿Vale? Cómo va cambiando. De muy poca funcionalidad pasamos a poca, o sea, hay una mejora. ¿Vale? Esto es cuanto más azul o menos amarillo, hay una mejora. Y curiosamente, en la parte de biocontroles, actividad que nos defiende, fúngicas e insecticidas, ahí también tenemos una mejora. ¿Vale? Estamos transicionando, pues ahí empezamos ya a medir estos efectos realmente, que al final es el objetivo, tener datos, ¿no? Vivimos en la sociedad de la información, necesitamos métricas, necesitamos datos, necesitamos conocer. Todavía estamos aprendiendo a cómo se acciona todo esto, pero esto es un esfuerzo que hacemos conjuntamente con todos los agrónomos, todos los clientes con los que trabajamos y universidades, con las que tenemos muchas colaboraciones. A nivel de enfermedades, lo mismo, vemos que hay una disminución, pasamos de muchos rojos a tonos más amarillos, naranjas o incluso enfermedades que desaparecen. Riesgos de enfermedades que desaparecen. Hablamos de riesgos, ¿vale? El diagnóstico de una enfermedad es un poco diferente. Aquí hablamos de presión ecológica de una enfermedad, lo cual nos tiene que ayudar a hacer esa planificación. Y último ejemplo, que yo creo que quedan ya 30 segundos. En trigo,
evaluación de distintas prácticas específicas. Cuando ya sabemos que queremos algo, bueno, pues probamos distintos tratamientos. En este caso eran 5 tratamientos, ¿vale? Vemos que a nivel de biodiversidad, a nivel de funcionalidad, todos tienen un impacto parecido. A nivel de resistencias de esa comunidad, lo que comentaba al principio, esa estructura de microbios a nivel ecológico, ahí ya empezamos a ver diferencias. Cuando ahondamos un poquito en los distintos tratamientos, ahí vemos que el 4 es el que mejor nos va a funcionar. A lo mejor no es muy evidente verlo así a primera, porque es la primera vez que estáis viendo este tipo de información. Cuando la experiencia que tenemos es que a la tercera que la gente empieza a ver este tipo de dimensiones, ¿vale? Y ya tenemos que ir entendiendo que esto va a estar disponible, o sea, que ya está disponible y va a estar utilizándose y nos van a hablar de esto cada vez más y vamos a poder tomar decisiones más cualificadas, que al final, obviamente, es el objetivo. Y no hay tiempo para preguntas, así que muchas gracias por todo y dejo al siguiente ponente. Vale, pues siguiendo con el programa, la próxima ponencia es la presentación del Fondo Smart del Banco Santander y es a cargo de Javier Perea Blanquer, que es el responsable de ese Fondo Smart del Santander. Así que, cuando quieras, Javier. Bueno, oye, pues muchísimas gracias por estar aquí, por ser tan valiente de aguantar después de la comida. Gracias a Eduardo y a Jerónimo por ayudarnos y poder patrocinar el acto. Vamos a ver, mi ponencia va sobre algo totalmente innovador, ¿vale? Que es la financiación de todo esto, porque al final, cuando llevamos hablando de futuro, ¿vale? Estamos hablando, al final, necesitamos recursos. Y para nosotros, lo importante es ver el futuro. Es decir, oye, un fondo de inversión, al final, lo que haces es intentar ver el futuro, ¿vale? Para eso es importante, ¿vale?, escuchar a los clientes, escuchar a la gente, entender los negocios, porque no es fácil, ¿vale?, entenderlo y poder ayudarlos. De eso es de lo que se nutre un fondo, ¿vale? Al final nos hemos convertido en ser uno de los fondos a nivel nacional con más capital. Este año hemos ampliado en 600 millones de euros, ¿vale? Financiamos proyectos, todo lo que tiene que ver a largo plazo, ¿vale? Todo lo que tiene que ver a largo plazo, con carencia, ¿vale? Nos adaptamos totalmente a los modelos de financiación de nuestros clientes. Yo creo que esto, aquí es donde está o radica un poco la diferencia con la banca tradicional, porque lo importante de mis 15 minutos es que podáis entender cuál es la diferencia entre financiar cualquier tipo de inversión a largo plazo, ¿vale?, a través de la banca tradicional, ¿vale?, o a través de un fondo de inversión. Nosotros no financiamos nunca con garantías. El fondo de inversión lo que hace es ver los modelos de negocio, ver los clientes, ver las tendencias, analizarlas y ver si son sostenibles. ¿Por qué estamos hoy aquí? Básicamente porque nosotros entendemos que esto es el futuro de la agricultura. Es decir, todo lo que no sea sostenible, todo lo que no sea ecológico, porque así lo premia y lo rentabiliza el mercado, nosotros queremos estar presentes ahí. Es decir, tenemos hasta 15 millones de euros, ¿vale? El fondo tiene un capital y nosotros ese capital lo diluimos en pequeñas compañías, ¿vale?, en pequeñas compañías, y tenemos un tope de 15 millones de euros para financiar. Un momentín. Entonces, ¿qué es lo que hace el fondo de inversión? Al final, nosotros somos una herramienta para financiar el crecimiento de nuestros clientes. Es decir, eso no lo hace el banco, no lo hace la banca. Es decir, ¿por qué el banco no lo hace? Pues sí, el banco lo hace. Lo que sí es verdad que a nosotros, ¿vale?, a la banca tradicional, quizás se nos da como seres humanos analizar muy bien el pasado, ver lo que ha pasado, ver lo que está pasando ahora mismo, ¿vale?, pero nos es difícil prever el futuro.
Y ese futuro es al que nos dedicamos, ¿vale? Nos dedicamos en el fondo, ¿no? A predecir un poco, oye, cuáles son las tendencias y qué negocios pueden ser sostenibles. ¿Dónde nos diferenciamos? Muy simple y muy rápido. ¿Dónde nos diferenciamos nosotros? Nuestra competencia no es la banca tradicional. ¿Dónde nos diferenciamos nosotros respecto a un banco tradicional o respecto a la banca? Nosotros financiamos en función de la capacidad de generación futura. Eso es totalmente innovador. ¿Por qué? Porque yo, que llevo muchos años en el banco, oye, cuando vemos negocios, cuando los clientes, cuando vamos a visitar a los clientes, nos presentan, oye, proyectos, ¿vale? Siempre se nos da muy bien, oye, analizar la compañía en función de lo que genera. Es decir, oye, qué es lo que ha pasado en el pasado y qué es lo que está haciendo. Y cuando el empresario nos habla de futuribles, nosotros no somos tan buenos. Es decir, no somos tan buenos. Entonces, esa es un poco la razón de ser de un fondo de inversión. Es decir, oye, escuchar al cliente, entender el modelo de negocio y ayudarle a crecer. Es decir, estamos financiando en base a expectativas de negocio futuras. No vemos, oye, de dónde viene el cliente, ¿vale? ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que ha hecho hasta ahora? Es decir, pero básicamente lo que intentamos entender es qué es lo que va a hacer el cliente en el futuro. Y en base a esa expectativa de futuro, financiarle. Eso en la banca tradicional es muy difícil. ¿Quién hace eso? Los fondos de inversión. Los fondos de inversión, como he comentado, analizamos el futuro, vemos o intentamos analizar ese futuro, vemos que ese tipo de clientes tengan negocios que sean sostenibles en el tiempo, que sean, oye, no que sean rentables ahora, que puedan ser sostenibles. Entonces, para mí todo esto del ecológico es muy importante, porque esto no es, lo entendemos así, es decir, esto no es una tendencia que acaba de llegar y bueno, es pasajera, es que lo estamos viendo. Es decir, nosotros en Andalucía, que es lo que yo llevo, la provincia que más invertimos es Almería. Imaginaros el porqué, ¿no? Nos comprometemos ante notario, ¿vale? Nos comprometemos ante notario, es decir, oye, damos compromiso ante notario hoy de que vamos a financiar al cliente en los próximos años. Es decir, eso también es disruptivo. Es decir, oye, yo si analizo un cliente, ¿vale? Analizo un cliente y veo su modelo de negocio, hoy yo firmo en notaría que le voy a atender, nos comprometemos ante notario para atenderle en los próximos años. Es decir, ninguna entidad financiera puede hacer eso. Es decir, ninguna entidad hoy te da que es capaz de financiarte dentro de 2 años, no ya 1 año, dentro de 2 años. El compromiso no consta en firme, eso es muy importante, y ni participamos ni gestionamos la compañía. Al agricultor lo tenemos solo, es decir, en este caso, al empresario, al agricultor, lo dejamos solo, es decir, en ningún caso ni participamos, no somos un fondo de capital ni somos un fondo de riesgo. ¿Cómo lo hacemos? Autorizamos unas líneas, ¿vale?, que el cliente va a ir disponiendo en función que vaya necesitando. En ningún momento nosotros llegamos, oye, esto se trata de un acompañamiento, es decir, a largo plazo. Y como es un acompañamiento, pues el cliente va a ir disponiendo de las líneas que nosotros hoy hemos autorizado y hemos firmado en notaría, ¿vale? Pero de lo que no dispone, pues no paga. ¿Qué buscamos? Oye, pues buscamos buenas empresas, ¿vale?, que facturen entre 1 millón y 100 millones. Es decir, aquí tenemos compañías que facturan 1 millón y compañías que hemos apoyado facturando 50, 40, 30 millones. Pero también hemos apoyado compañías como nosotros analizamos el futuro, una compañía que hoy factura 1 millón de euros, nosotros hemos analizado el futuro con él, ¿vale? Oye, nos ha pintado, oye, ¿dónde está hoy la compañía? Y le preguntamos, ¿dónde está hoy tu compañía y dónde puede estar dentro de 3, 5 años? Y dime lo que necesitas para ello. Entonces, podemos financiar una compañía que está facturando 1 millón de euros y darle 1 millón de euros. ¿Le podemos autorizar 1 millón de euros? Desde el punto de vista tradicional de la banca, sería una aberración. Una compañía que factura 1 millón de euros, que tendrá una capacidad de generación de 200.000,
vale al año, no lo sé, pues yo le puedo dar 1 millón. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy viendo es que esa compañía dentro de 2, 3, 5 años va a estar generando 4, va a estar facturando 4. Oye, con demostrada capacidad de crecimiento, oye, buscamos en este sector nos gusta mucho, porque es un sector muy fiable, es decir, muy estable, muy fiable, ¿vale? Por todo lo que hemos escuchado en toda la jornada, buscamos compañías que nos den, oye, nos den tranquilidad, ¿vale? Nos den tranquilidad. Que compartan una visión de innovación, digitalización. Esto de la agricultura ecológica es una innovación en sí. Es decir, oye, aquí estamos viendo la posibilidad de financiar algo que es nuevo. Entonces, ¿cómo casa esto con un fondo de inversión? Pues casa que hay clientes ya que en provincias de Huelva, en provincias de Sevilla, en provincias de Almería, están cambiando cultivos, vienen a nosotros para cambiar cultivos, ¿vale? Para hacer inversiones a largo plazo, ¿vale? Donde yo me tengo que adaptar a ese tipo de inversión, es decir, yo le financio siempre que el cliente, ¿vale?, no cumpla lo que yo quiero que cumpla, no, ningún caso. Siempre que el cliente, ¿vale?, siempre que el cliente cumpla lo que él dice que va a hacer. Es decir, nosotros, nuestra garantía es un plan de negocio, ¿vale?, en el cual ayudamos a los clientes, es un plan de negocio que nos, oye, píntame en un Excel, ¿vale?, dónde vas a estar dentro de 3-5 años y qué recursos necesitas para ello. Esto es una visión de acompañamiento a largo plazo. A largo plazo. Esto no se trata, es decir, el banco lo tiene el fondo como un elemento para acompañar a compañías, ¿vale? Donde a nosotros es muy difícil, pero si tú tienes un compromiso de acompañamiento ante notario, no puede existir el cliente suficientemente atendido. No sé si me explico. Es decir, cuando un cliente va, oye, este cliente ya de riesgo, no, porque yo tengo un compromiso, porque yo lo que veo, estoy viendo una proyección. Oye, favorecer el crecimiento inteligente, favorecer la innovación, y estos son unos ejemplos de compañías que estamos viendo. Es decir, aquí, pues, que nos puedan sonar aquí en Andalucía, estos son compañías que nos han autorizado, que están en Internet, para que las publicitemos, para que el fondo les ayuda. Entonces las he traído aquí. Biohorizon, todo lo que son biofertilizantes, biopotenciadores de la zona de Almería. Agroatlas, Gebio, Quimitec, es decir, compañías que están haciendo cosas, ¿vale?, que en el futuro serán más de lo que son ahora. Y como eso nosotros lo vemos, pues intentamos financiarlo. Oye, pues nada, muchísimas gracias, ¿vale? Ha sido un placer. Muy bien, pues muchas gracias y seguimos sin perder tiempo un poco. La siguiente, vamos a hablar de etiquetado inteligente de productos agroalimentarios por Fernando Vázquez, que es el CEO de Naturcode. Cuando quiera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y, bueno, pues nosotros presentamos una idea que esperamos que esté dentro de poco, a lo mejor no en el Banco Santander, veremos con quién, pero que esté dentro de esa fotografía de startup. La verdad es que hemos aprendido mucho, aunque yo vengo del mundo rural, sobre la tendencia y las circunstancias que nos van a venir impuestas por la Unión Europea o por el mercado. Pero yo creo que es una cosa muy importante tener en cuenta un concepto. Después de la quema de combustibles, la producción de alimentos es el que mayor impacto tiene en el medio ambiente. Es, por tanto, que es muy importante entender este concepto para ver cómo se va a manejar todo el consumidor. Y hemos visto en los últimos tiempos cómo el COVID ha cambiado ciertos patrones que estaban a punto de lanzarse. Y lo vemos aquí muy claramente. Hemos visto que hay una normativa en la información al consumidor que se hacía de manera totalmente analógica y que ahora hay que hacerla digital. El consumidor ya compra por Internet. Y, por supuesto, y es muy importante para esta conferencia, el consumidor es mucho más sostenible y mucho más sensible. Esto ha dejado de un patrón que estaba grabado en la conciencia de nuestros abuelos, el precio. Es importante el precio y aquí tenemos un ejemplo. Estos son lo que realmente está importando al consumidor. Y si no lo conocemos, probablemente estaremos dedicando nuestro esfuerzo a ir a otra cosa. La responsabilidad social corporativa, la información del etiquetado. Aquellas cosas que son o suponen un impacto importante a nuestro medio ambiente. ¿Lo tenemos claro? ¿Cómo lo sabemos? Y para eso es obvio que tenemos que ir a donde está ahora mismo la información, que es en los supermercados.
Aquí el informe que marca Aldi nos dice muy claramente a dónde va el consumidor y qué es lo que quiere, porque en el producto fresco, que es uno de los grandes focos de todo supermercado, es donde aparece la información, el dato. Ojo, no olvidemos este asunto, que producir es muy importante, pero como decía mi padre, lo mejor es venderlo y lo óptimo es cobrarlo. Por tanto, aquí tenemos que tener muy claro que el precio ya no es importante, ni la calidad-precio, sino realmente lo que se percibe como calidad. Y la calidad la vemos en estos tipos de cosas, en la proximidad, en las certificaciones, en la sostenibilidad. Esto es lo que hace importante un producto. Pero claro, ¿qué ocurre o qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo en la cadena? Muy fácilmente. Estamos hablando que en España hay 900.000 productos en los lineales, tiendas o carreteras. Pero, sin embargo, solamente 100.000 están digitalizados, la mayoría en ECO, con lo cual escapa al próximo ola de digitalización. Estamos hablando de prácticamente solo el 10%, pero es que en Europa estamos en la misma situación. ¿Y qué ocurre? Que los que vivimos en lugares rurales nos encontramos que es más importante tener un supermercado que una iglesia, porque si no, no existe. Y vemos que hay una inmensa cantidad de pequeños supermercados que mantienen la vida en nuestro entorno rural. Y eso es muy importante para la producción, para la sostenibilidad y para crear algo que realmente merezca la pena. Y por último, estos son datos europeos, estamos hablando que hay 2,6 supermercados en Europa por cada 1.000 habitantes. O sea, esto es un mercado inmenso, con una capacidad inmensa, que además se estrella de frente, porque todo es analógico, estamos hablando que el 60% y el 90% son analógicos. Si metemos a Mercadona, que también es analógico, estamos hablando del 80% de los distribuidores. Sin embargo, todos, en el caso de España, más de un teléfono por español, estamos digitalizados. Este es el paradigma de lo que tenemos hoy en la cadena agroalimentaria, pero no lo vamos a tener más. Y es el momento de tomar conciencia no solamente de la producción, sino de poner al consumidor en el foco con datos. ¿Y qué alternativas tenemos? Pues hemos visto cómo ha aparecido Nutri-Score, que por fin los políticos se han puesto de acuerdo para decir no a Nutri-Score. La primera, es más fácil ponerse de acuerdo en esto que con la Seguridad Social, valga la broma. Y sin embargo tenemos que, claro, los grandes operadores sí ya tienen el foco en el consumidor. Los grandes operadores están mirando al consumidor y quieren hablar y conocer al consumidor. Pero claro, eso tiene un coste muy alto. Y sobre todo los focos en mi producto. Con lo cual, ¿qué pasa? Que el consumidor no está utilizando esos canales. Y vemos como en tarjetas de fidelización no llegan al 2%. Aparecen las APP. Hemos visto Yuca, Coco, Real Food. Pero claro, eso es un poco, vamos a tener que hacerlo nosotros porque nadie nos ayuda. Pero eso en el campo no vale. No vale porque necesitamos un sistema colaborativo. Un sistema colaborativo de comunicación con el consumidor. Y obviamente si uno quiere comunicar algo, puede hacer un periódico, puede escribir un papel, pero lo importante es crear un canal de comunicación realmente efectivo, imparcial, transparente, accesible. Este es un concepto que va a transformar todo y que esperamos sea parte de lo que hemos vivido en el campo durante mucho tiempo. Un sistema circular. Se acabó aquello de produzco, etiqueto, lo mando o si puedo lo envío y ahí quedó mi producto. Queremos una manera distinta de gestionar esto, con datos, con información. Y circular la información es valor, es crear que cuando vayamos al supermercado y consultemos todas las etiquetas con un solo clic, dejemos datos para mejorar la producción, la sostenibilidad y, por supuesto, los surtidos de nuestras tiendas, que en el caso donde yo vivo, en Jabugo, todavía venden café torrefacto francés y portugués porque a las señoras les gustaba, porque no existe un surtido adecuado al consumidor. Para eso, obviamente, hemos dicho que hace falta imparcialidad y un comité científico que le diga al consumidor no léete este libro para tomarte una mermelada. Que tenemos cientos de certificaciones que cuestan cientos de miles de millones de euros en todo el mercado, pero que no llegan al consumidor, que no aportan valor, porque nadie se lo traduce. Necesitamos un comité científico que aporte valor y que crea un criterio de valor de productos. Un criterio que esté basado en 6 puntos. 6 puntos fáciles, que se tienen o no se tienen. Si es sostenible, si es seguro, si es saludable, si es social, si es solidario, si es satisfactorio. Esa información hace que realmente un producto
sea o no elegido y que permita a todo el mundo, sobre todo los operadores más pequeños como los que hoy estamos aquí, entender el mercado y saber dónde van mis productos y entenderlo con datos. Eso es muy importante para entender lo que nos viene encima. El dato es el oro del futuro. Aquí tenemos un ejemplo claro de, muy bien, yo tengo un criterio, pero ¿qué va a pasar si tengo la certificación o no? Pues tengo que tener unas reglas del juego. Y unas reglas del juego necesitan un código ético, un sistema de sanciones y recompensas y, por supuesto, un árbitro. Un juego tiene que tener siempre árbitro para crear la confianza en nosotros como consumidores. Y, por supuesto, en los operadores. Para que cuando consultemos un producto estemos tranquilos de que allí no se hace trampa. Nosotros creemos que lo equitativo es fundamental. Esos 800.000 productos que tenemos en España necesitan tener visibilidad y retorno. Y esos datos se reciben continuamente. Cada vez que yo escanee un producto en concreto o entre en un supermercado con Naturcode, voy a recibir la información de lo que ocurre. Lo que decía mi padre, vamos a descubrir por fin el misterio de la caja. El misterio de la caja es qué pasa en el supermercado y qué pasa en el mercado. Eso es la esencia, porque si producimos más sostenible, haremos más sostenible. Una compra más sostenible produce beneficios, no solo para nuestra salud, sino para nuestro planeta. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Esto es un poco muy rápido, ¿no? Escuchando y escuchando, como dicen, 2 orejas, 1 boca. Y hablando con todos los operadores. Por supuesto, con Sogicer, que lo hicimos gracias a Eduardo y a todo su equipo, que nos ayudó a entender muy bien el ecológico y a participar en su jornada. Y creando valor hasta llegar incluso a sentarnos con la Comisión Europea y proponerle que este sistema fuera europeo. Que en Andalucía producimos grandes productos, pero también soluciones inteligentes. Que en España no solo tenemos sol, sino también tenemos algo que aportar. Y eso es lo que esperamos hacerlo durante los próximos años y estamos desarrollando con todos los operadores. El etiquetado es muy sencillo y no me extiendo mucho. Es muy fácil. Meto la información en una plataforma, genero mi QR, genero mi NFC, lo meto y voy actualizando, subiendo la información y mejorando mi propuesta de valor. Inmediatamente retornando la información y obteniendo datos para tomar mejores decisiones. Todos sabemos que el que menos se equivoca es el que gana. Aquí vemos algunos de los ejemplos que para nosotros son importantes. Todos estos son valores que se están recibiendo. Pero valores que se están recibiendo en base a esto, a la información del producto, que es lo que me importa. Hay que poner el foco en el consumidor, no en el accionista. El accionista es importante, pero el consumidor es fundamental. Esta información que vamos viendo en un producto nos ayuda a entenderlo mejor y a dejar huella y a permitir mejorarlo. Cada acto es un acto de involucración en la cadena. Y toda esta información permite que tenga una página web los operadores que no la tienen, que tengan Big Data, que tengan posibilidades de entender el mercado y crear paneles de llegar a una naranja y mandarla a Corea y enterarse que llegan a Sudáfrica y enterarse que además en varios idiomas y además poner la información. Esto es valor desde el primer minuto, desde la primera inclusión de la información. Para los valores, y por resumir ya como conclusión, me gustaría hacer una breve reseña de la importancia que va a tener el etiquetado inteligente en los próximos años. Esperamos, sinceramente, y trabajamos desde hace años para hacerlo, que seamos nosotros, pero esto va a llegar y esperamos porque nuestros valores son muy importantes. Tener esta información y proveer de soporte a todos los operadores de la cadena es fundamental y los grandes llegarán, porque los grandes solo son el 16% del mercado. Para nosotros, y sobre todo para finalizar, es muy importante que entendamos que los que compartan nuestros valores son bienvenidos y estamos dispuestos a buscar soluciones para que todos lleguemos hacia lo que queremos. Crear valor al consumidor y centrarnos en lo que nos importa de verdad. Estas son algunas propuestas que estamos haciendo con Única, con el Corte Inglés, con diputaciones y creando valor poco a poco. Pero esto no son para los grandes operadores, son los llamativos. También lo hacemos para otros pequeños que también están en nuestro portfolio. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias a Sogicer y a Eduardo y a todo su equipo y a Manuel
porque nos dais la oportunidad de estar en un sitio donde nos sentimos muy comprometidos y muy a gusto. Muchas gracias y estoy a su disposición. Vale, pues nos quedan tan solo 2 ponencias. La siguiente de nuevos piensos para la agricultura ecológica, de la explotación Hermanos Delgado, y cuando quiera. Bueno, buenas tardes. Yo voy a hacer un poco una ponencia un poquito diferente a la que tenía planteada, porque he visto que se ha hablado de todo o casi todo y como soy el penúltimo voy a ir un poco más al grano. Explotaciones Hermanos Delgado, que es nuestro logotipo, pues ha salido de una empresa familiar con origen de la agricultura. En el 98 hicimos una nueva bodega y nos planteamos como todo agricultor o ganadero que quiere crecer. ¿Por qué nos vamos a diferenciar y por qué vamos a vender mejor nuestros productos que gente que ya lleva años en el mercado? Pues entonces apostamos por la agricultura ecológica porque realmente venimos del sector agrario y lo vivimos, lo llevamos en la sangre. En el 98 comenzamos, en el 2000-2001 empezamos ya después del periodo de conversión. Conocimos a la empresa Suicer, que fue la primera autorizada en Castilla-La Mancha, porque nosotros somos en Castilla-La Mancha, en Ciudad Real, autorizada a hacer la certificación y el seguimiento de la agricultura ecológica e industria. Luego, años que hemos pasado, pues ha salido una gran competencia de muchísimas empresas que se dedican a hacer estas cosas o similares. Pues nosotros llevamos trabajando en ellos más de 20 años. Nuestra empresa, aparte de comida animal, que es lo que voy a hablar y voy a entrar enseguida, es una empresa que tenemos 300 hectáreas de viñedo ecológico y la industria, la bodega y el resto de actividades que hemos ido adaptándonos para aprovechar sus productos de la uva ecológica. Exportamos más del 80% a 22 países. Y también nos ha dado mucha seguridad, incluso en Europa, que es más conocido, la certificación de Suicer. Sí, ya me está costando un poco y no me he dado cuenta. Esto ayuda. Nos ayuda mucho para si aquí, que imagino que habrá agricultores, habrá ganaderos, con la mentalidad o con el futuro de poder llegar al ciclo de comercializar sus productos, si es posible. Entonces, tener una certificación ecológica reconocida cuando comienzas a exportar también ayuda. Bueno, pues resumo un poco la trayectoria de nuestra empresa y nos hemos ido adaptando, empezando por los vinos, hacemos toda la gama de vinos, hacemos vinagres balsámicos, hacemos espumosos, luego aprovechamos esa piel de la uva ecológica, que los orujos, que realmente se llevan a las alcoholeras para extraer el alcohol, pues nosotros estamos reñidos. No, nosotros aprovechamos esa piel, incluso que sacamos una harina para alimentación humana, para hacer galletas, pan integral. Entonces, aprovechando esa materia prima, la hemos adaptado pues, a la necesidad de la ganadería ecológica. Muchas veces me comentan muchos ganaderos que sí están interesados, pero les da miedo un poco la alimentación, cómo sustituir o cómo abastecer, igual que la agricultura, porque nosotros también fabricamos unos fertilizantes curativos, que la marca se llama Biomat, con la parte líquida de los vinos que no utilizamos. Por eso que ahora mismo se le está llamando agricultura circular y llevamos más de 20 años haciéndolo. Y parece que se ha puesto de moda. Bueno, pues vamos utilizando diferentes materias primas, incorporando nuevas necesidades que nos están pidiendo los ganaderos, y no solamente los ganaderos. Ahora mismo el pienso y la comida que hacemos para animales, hacemos determinadas comidas para terneros, corderos, gallinas, comida terminada para comer directamente. Pero también en los últimos años, 4 o 5 años, estamos notando una gran demanda de otras empresas que a la vez no es competencia y no es competencia. Nosotros le vendemos materias primas para mejorar su comida final. ¿Qué hace?
Y mucha cantidad de comida de esta lo mandamos para Alemania, Francia, para otros países que parece que tienen más necesidad de tener unos productos que tenemos aquí en España con más facilidad, por el clima, por las tierras o por la costumbre de aprovechar más las materias primas. Y lo utilizan como corrector vitanímico y mejorante a su dieta animal. Consiguen, pues hay empresas que tienen por la cercanía muchos cereales, mucha proteína vegetal, pero le falta fibra o le falta pues una fibra que es alimentaria como planta medicinal, pues nosotros le aportamos esa necesidad. En nuestras instalaciones pues tenemos unos secaderos que se fabricaron para el secado de la piel de la uva y separar la pepita, que hacemos también aceite para cosmética, y lo que no va a cosmética, alimentación humana, es lo que utilizamos para la alimentación ganadera. Pongo un ejemplo, por ejemplo, en la pepita de la uva, después de extraer el aceite, tiene unas propiedades que son beneficiosas para las personas. Igual que son beneficiosas para las personas, son beneficiosas para los animales. Están ricos en vitamina E y en polifenoles. Por ejemplo, en la ganadería de los animales pequeñitos, los lechones, tiene muchos problemas de diarrea con los primeros días de vida, y en las hembras pues previene los tumores. Por ejemplo, es un medicinal muy bueno para esto. La piel de la uva, pues deshidratada, aporta los polifenoles también, el tanino, y beneficia al sistema animal. También hemos incorporado ahora pues la reutilización de romero, de hierbas esenciales, hoja de aceituna, después de cosechar la almazara, tiene unas propiedades bastante importantes que también vendemos a otras empresas para extracción de urotenina, una sustancia que se utiliza para medicamentos, igual que el resveratrol o el tanino, que sirve para la alimentación humana. Entonces, consideramos que la alimentación ganadera, contra más sano y más equilibrado que esté el animal, pues mejor serán sus resultados y mejor será la alimentación que podamos comer de ellos. Entonces, está basado un poquito la agricultura ecológica de saber en qué zona está, poder aprovechar las materias primas. Nosotros no es algo futurista, que como se ha oído a lo largo de este día, oyendo muchas cosas de futuro, posibilidades, de que va a venir. Nosotros estamos basados un poquito ya en más de 20 años haciéndolo, y realmente tiene, cada vez que pasan los años, los días, sí que está una gran tendencia al alza. Ahí sustituyendo, por ejemplo, en la alimentación animal, menos mal que hace 2 años ya se consiguió en convencional también que se prohibieran la utilización de antibióticos en la fabricación de comida animal. En ecológico siempre ha estado prohibida. Un animal que no tiene ninguna enfermedad no tiene por qué estar comiendo un antibiótico mezclado con la comida. Nosotros conseguimos con esta dieta medicinal y este alimento completo, pues como si el animal estuviera en el campo. Por desgracia, la mayoría de las explotaciones pues están estabuladas, no salen. Entonces nosotros hacemos una mezcla para comparar o tener las facilidades del animal comer diferentes plantas medicinales que le aporten la nutrición y una alimentación más sana que si se utilizan grasas, proteínas de procedencia animal. Entonces, todo lo que se utiliza es procedente de la agricultura vegetal y muchas cosas que se utilizan en nuestra alimentación tiene uso para alimentación humana, para que os deis cuenta que la importancia que se le da a la alimentación animal, ecológica, porque convencional pues parece que se busca menos la calidad de la carne, calidad de la leche, del huevo, se busca más la cantidad. Pues aquí es un poco equilibrio, ella dice que me lío, pues un poco equilibrio, buscar lo más sano para el animal y la rentabilidad. Y luego, de esta forma, tampoco nosotros en nuestras instalaciones, que tenemos 300 hectáreas de viñedo ecológico, no
utilizamos, no generamos ningún residuo cero, no creamos contaminación, reutilizamos para alimentación humana y el resto alimentación ganadera, que creo que es un círculo que imagino que si lo pudiéramos conseguir esto, el 50% de las empresas de todos los países conseguir esto, el medio ambiente y todos los que vivimos lo mejoraríamos bastante, pero lo intentaremos entre todos. Pues gracias por la explicación esta. Venga. Bueno, pues damos paso, sin más dilación, a la última presentación, que corre a cargo, quiero decirlo bien, de Raimundo Huerta, de CES, hablando sobre soluciones tecnológicas para explotaciones agrarias. Así que, Raimundo, te dejo la palabra. Hola, buenas tardes. Gracias por darme la oportunidad de poder explicar qué hacemos y qué gestionamos y de qué manera podemos colaborar y ayudaros o ayudarnos mutuamente en los asuntos que gestionamos y que es el objeto de nuestro grupo empresarial. Grupo CES está compuesto por varias empresas que, con la integración de todas, lo que intentamos abarcar absolutamente todo el paquete de ayudas y medidas de ámbito europeo que va cayendo en cascada a los distintos organismos nacionales, regionales, provinciales o locales para encauzarlo a los clientes. En este caso, nosotros estamos homologados por la Agencia Andaluza de la Energía para gestionar fondos que recientemente, la mayoría de vosotros seréis conocedores, pues se están incentivando altamente el autoconsumo energético. A partir de ahí, además de la Agencia Andaluza de la Energía, estamos homologados por el IDAE, que es el Instituto de Investigación y Ahorro de la Energía del Ministerio. Estamos en disposición de acompañar en vuestros proyectos de autoconsumo y de generación de energía y de suministro a través de comercializadoras, garantizando la energía 100% verde, más barata y ecológica, que va en aras a lo que os dedicáis, que es a la producción en ecológico de cualquier tipo de producto. Y fundamentalmente, además de en la parte del ahorro y la ventaja en cuanto a la energía, se da con carácter macro por el COVID, por los Next Generation, por el PERTE, por las grandes ayudas europeas que vienen y los propios fondos estructurales, digamos, una tormenta perfecta para que del periodo 2021 que estamos a 2026 pues haya ayudas de dos tipos fundamentalmente. Ayuda a financiación fuera de CIRVE, de fondos europeos, y ayudas a fondo perdido por haber hecho determinadas inversiones. Inversiones siempre productivas, inversiones siempre que mejoran la calidad de los productos porque se producen en ecológico, se mejora el medio ambiente, etcétera, etcétera. No hace falta que me extienda más en ese asunto. Y que, en definitiva, nosotros desde el 2010 lo que venimos es canalizando para las empresas y para nuestros clientes y colaboradores todo tipo de gestión de ayuda para la transformación digital de las empresas, para la mejora en procesos productivos, para la mejora en inversiones, para la mejora de generación energética, de autoconsumo, etcétera, etcétera. A partir de ahí, nosotros tenemos ingeniería propia, hacemos los cálculos previos, hacemos la preparación de las solicitudes, hacemos las tramitaciones, esperamos las resoluciones estimatorias. Una vez se tienen resoluciones estimatorias, hay programas europeos y públicos para acceder con sociedades como Garantia o otras sociedades de garantía recíproca o el propio Ministerio que hacen de financiación puente para que se hagan determinadas inversiones, para que cuando llegue la ayuda se puedan abonar o esos créditos blandos con carencia y a largo plazo hacerle frente con esas ayudas y acompañamos al cliente desde el principio hasta el final, hasta que ejecuta el proyecto y, lo más importante también, la justificación y el cobro. Trabajamos a éxito, somos digamos, partner del inversor y lo que intentamos es animaros a todos a que aprovechéis estos 5 años de bonanza en cuanto a
las ayudas que vienen y que vosotros que se dedicáis específicamente a un negocio, a vuestra empresa, pues contéis con una empresa como un grupo de empresas como la nuestra para que os acompañemos en conseguir una mejora financiera y una mejora de los costes productivos y una mejora de vuestro desarrollo de negocio aprovechando esta línea que se nos viene. Y dejarnos a nosotros, digamos, la parte de la que somos conocedores y expertos para que os ayudemos a conseguir y llevar a buen puerto este tipo de gestión y de ayuda. Y ya os digo, y por centrarlo básicamente, digitalización de las empresas, software, hardware, posicionamiento web, mejoras de procesos productivos, monitorización y control de vuestros campos, de vuestros tratamientos, etcétera, etcétera. El asunto de la mejora de las instalaciones, cubierta, la uralita se quita y se pone panel sándwich con plantas fotovoltaicas de autoconsumo, el bombeo solar, todo esto está absolutamente subvencionado y financiado, por lo tanto hace que seáis competitivos respecto de otros que no hagan ese tipo de inversiones y lo que os animo es que aprovechéis precisamente este caudal de financiación y de subvención que viene para que seáis pioneros en embarcaros en ese tipo de mejora competitiva en el más amplio sentido de la palabra. No quiero extenderme más, soy el último y creo que estáis todos cansados y creo que como no hay tampoco turno de intervención, tenéis los dísticos en los flyers que hemos dejado ahí en la puerta y a través de Soyset o Agroecosistemas podéis tener el contacto de nuestra empresa para cualquier aclaración y para cualquier acercamiento personalizado y tratamiento personalizado de cada uno de vuestros negocios. Muchas gracias. Bueno, toca un poco despedir el encuentro y quería simplemente, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, agradecer a todos los patrocinadores, a Soicer, a la explotación Hermanos Delgado, a Esfona, a Santander Agro, a Andanatura y a Naturcode y a CES, su participación y su patrocinio de este encuentro. Sin ellos no hubiera sido posible hacerlo. También decir que este es como el primer evento después del COVID de la Fundación Agroecosistemas y esperamos que no sea el último y vamos a estar pues creando contenido, creando reflexión y promocionando una agricultura y ganadería mucho más sostenible y ecológica. Y por último, personalmente pedir disculpas a todos los que han tomado la palabra por mi insistencia en los tiempos, pero creía que era muy importante que hubiera una perspectiva general de una serie de temas y tampoco pasarnos mucho del tiempo. Así que mis disculpas y muchísimas gracias. Yo quedo a disposición de vosotros y por último quería invitar a Eduardo Merello pues que despida la jornada como presidente de la Fundación. Pues muy breve. Primero agradecer el esfuerzo de haber estado aquí todo el día. Creo que ha habido cosas bastante interesantes y todos habremos cogido las que hemos visto más positivos. Y solamente deciros que, bueno, que estamos en el sector primario, es como la bicicleta, no nos podemos parar, tenemos que seguir para adelante innovándonos y adaptándonos a los tiempos. La mayoría de los agricultores y empresas y ganaderos que estáis aquí habéis estado siempre en la onda que en estos tiempos parece que van a nuestro favor, ¿no?, en cuanto a los planteamientos que hace mucho tiempo teníamos, de sostenibilidad, de calidad. Y bueno, tenemos los próximos años de reto y de adaptarnos. Yo animaros de que creo que sois los que estáis en mejor posición para colocaros en primera línea y así hacerlo. Por otra parte, en relación con el encuentro, pues felicitarnos por la numerosa asistencia que ha habido y también pediros que, bueno, nos gustaría tener vuestras sugerencias sobre el encuentro, sobre formato, sobre contenido y demás, con idea de ir mejorando. Nuestra intención es anualmente realizar un encuentro en torno a la agroecología y todas las opiniones de las personas que asisten al encuentro pues serán bienvenidos para mejorar. Y nada más, que tengáis buena vuelta y agradeceros vuestra asistencia. Gracias.